Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. La música que hoy estoy escuchando tiene que ver con Zakir Hussain y es un raga que se llama Raga Sindhi Bhairavi. A mí estas músicas hindúes de estos percusionistas me fascinan. No hace mucho vi un audio de un encuentro en Nueva York con Zakir Hussain y algún artista de jazz, y era fascinante ese encuentro entre dos culturas, entre dos tonos, ritmos musicales. Hoy volvemos a un tema divino que me tiene muy interesado, que es Jane Roberts, del cual es el cuarto audio, si no recuerdo mal. El primero fue La naturaleza de la realidad, que le cuenta Seth a Jane Roberts. Por cierto, siempre me equivoco, no sé por qué la llamo Jane Robinson o algo así. Me da cuenta hace unos días, cosas que pasan. El segundo fue un relato, una descripción de los 8 pilares de las cosas que Seth le cuenta a Jane Roberts. El tercero tuvo que ver con el tiempo y la personalidad. Y el de hoy, en ese último, el de la personalidad y el tiempo, hablé de los sentidos internos y cómo usarlos para proyectar esa esencia. Pues hoy vamos a trabajar, a revisar los sentidos internos y, lo más divertido de todo, cómo usarlos. ¿Y cuáles son? Cómo usarlos a través de lo que le cuenta Seth a Jane Roberts. Esta autora, que he descubierto de forma tardía, sinceramente me resulta fascinante. Fascinante por cómo cuenta este ente, esta energía, cómo le cuenta el estado mental, cómo desarrollarlo, qué es la materia. Es algo que me recuerda muchísimo, y lo he repetido ya, muchísimo a lo que es la física cuántica, la mecánica cuántica. Por cierto, si os interesa saber de esto, de mecánica cuántica, de física cuántica, y no tenéis como yo las herramientas, los conceptos a nivel matemático para entenderlo, pero os apetece ver con ejemplos qué es y cómo funciona, que es fascinante, os recomiendo un autor que era profesor del MIT, que se llama Walter Lubin. Creo que todos sus audios también están traducidos al español, donde pone ejemplos. Esto es para los curiosos, que queráis verlo. Walter Lubin, fascinante. Si queréis más datos o no encontráis la información, me escribís por correo a coronavicente@gmail.com y ahí os respondo, os mando los enlaces. Vámonos a los sentidos, qué son y cómo usarlos. En una sesión reciente, nos cuenta Jane Roberts, Seth dijo: si por un momento haces a un lado los yos que das por supuestos, experimentarías tu propia realidad multidimensional. Estas no son solamente palabras bonitas que nada significan. No pretendo imbuir y machacar en ti una teoría simplemente porque quiero hablar y exponerla, sino porque quiero que pongas estas ideas en práctica. Precisamente, le preguntan, estaba reunido con unos estudiantes, mientras que Seth hablaba a través de Jane. Precisamente, ¿qué pasos quieres que sigamos?, le preguntan los estudiantes. En primer lugar, debes tratar de entender la índole de la realidad. En pequeño grado, he empezado a explicar esto en el material de Seth. Las 500 y tantas sesiones que hemos celebrado representan escuetamente un esbozo, mas son suficientes para comenzar. Las ideas en sí mismas te harán pensar. Les he dicho que existen sentidos internos así como físicos. Estos te permitirán percibir la realidad como existe independientemente del mundo físico. Deben aprender a reconocer, desarrollar y usar estos sentidos internos. El material mismo, si me perdonan el término, está astutamente diseñado de tal modo que cuando luchen por entenderlo estarán ya empezando a usar aptitudes superiores a las que dan por sentado. Antes que nada, deben cesar de identificarse a sí mismos completamente con sus egos
y comprender que pueden percibir más de lo que sus egos perciben. Deben demandar más de ustedes mismos de lo que han llegado a hacer antes. El material no es para aquellos que se engañarían a sí mismos con verdades brillantemente empacadas, adornadas con listones, las cuales se ofrecen en trozos ya cortados y separados de tal modo que se puedan digerir. Este tipo de material llena una necesidad, mas nuestro material demanda que ustedes se expandan intelectual e intuitivamente. Un estudiante trajo consigo a una invitada, Mary, vamos a poner el nombre Mary, que arrugó la frente cuando Seth terminó de hablar. Pero si momentáneamente hacemos a un lado el ego, ¿no estaríamos inconscientes? No tuve ocasión para contestar. Seth respondió por mí a su manera. Tú eres una identidad, dijo. Imagínate que tienes en la mano una lámpara y que esta lámpara es la conciencia. Puedes girar su luz en muchas direcciones, pero en vez de ello tienes el hábito de dirigirla hacia cierto camino y has olvidado que existen otras sendas. Todo lo que tienes que hacer es girar la lámpara en otras direcciones. Cuando la muevas, la senda sobre la que te has estado enfocando momentáneamente parecerá oscura, pero otras realidades e imágenes te serán accesibles y nada hay que te impida mover la lámpara de nuevo hacia la primera posición. Seth ha usado varias analogías para explicar este punto. En otra sesión de clases dijo: tienes más de una mente consciente. Queremos que cambies los canales de tu conciencia. Si consideras la mente consciente, que utilizas usualmente como una puerta, entonces te encuentras en el umbral de esta mente y miras la realidad física. Pero existen otras puertas. Tienes otros yos conscientes. Lo de las puertas a mí es una metáfora, un símil que me gusta mucho. Un símil. ¿Por qué? Porque lo he utilizado un montón de veces. Está y aparece en muchos lados. Es lo que nos cuentan tantos autores de no dar por hecho. Abre la puerta, entra. A la puerta, por cierto, entras tú. Puedes encontrar guías, gente que te habla de las puertas, que te puede dar hasta ciertos patrones. Pero una vez que pasas la puerta, lo que te pasa a ti. Y la explicación que da antes Seth es súper buena, porque muchas veces digo, la meditación sirve sí y no, las psilocibinas sirve sí y no, es que depende de nosotros qué hagamos con ellos. Si lo utilizamos para flipar en colores y de repente, no, es que yo llevo 50 años meditando, es que yo he hecho 60 viajes psicodélicos. Flores es nada. Quien te habla así no se entera de la película. Así pues, no se espera que llegues a estar inconsciente. No es necesario pensar que cuando bloqueas la mente consciente ordinaria únicamente te quedarás en blanco. Es cierto que cuando cierras una mente consciente, una puerta, puede haber un momento de desorientación antes de que abras otra. Sí, porque hay un espacio vacío, que a mí me gusta interpretarlo, cuando has dado el paso. Y el paso lo puedes dar en cualquier momento, ¿eh? Ni siquiera es que digas, bueno, voy a dar el paso, no va así. Voy a dar el paso, entro. No, esto te puede ocurrir en cualquier momento, mientras que haces ejercicios de cualquier tipo que sea, mientras que lees un libro, mientras que estás andando, mientras que has empezado a pensar en estas cosas, te puede pasar. En cualquier momento te puede pasar. Y sí, ocurre como en la respiración, cuando haces meditación, inhalas y hay un momento que hay un corte, hay un vacío entre la inhalación y la exhalación, hay un vacío, que a veces se utiliza para dirigir la mente hacia el silencio. Pues es igual, has entrado, tú sientes que has entrado y a partir de ahí empiezas a recibir información nueva, sensaciones nuevas. Puede ser a veces complicado, porque según cómo las trates, por eso es un trabajo interior nuestro. Atento y sin miedo, pero atento. También es cierto que tal vez necesitas aprender los métodos por los cuales puedas percibir otras realidades, simplemente porque no estás acostumbrada a manipular estas otras porciones conscientes de ti mismo. Manipular es usar, ¿ok? Usar, utilizar. No es utilizar para
dirigirlo contra alguien. Pero estas porciones son tan críticas y hasta tan intelectuales, tan válidas y tan reales como la conciencia con la que estás comúnmente familiarizada. Seth insiste en que solo existe una forma de aprender lo que es la conciencia. Estudiar y explorar nuestra propia percepción, cambiando el enfoque de nuestra atención y usando nuestra propia conciencia en tantas formas como sea posible. Y dice, cuando miras dentro de ti mismo, el mismo esfuerzo involucrado extiende las limitaciones de tu conciencia, la expande y permite que el yo egoísta use facultades que a menudo no sabe o no comprende que posee. Los sentidos internos no son importantes porque liberen la clarividencia o facultades telepáticas, sino porque nos revelan nuestra propia independencia de la materia física y nos permiten reconocer nuestra identidad multidimensional, individual y única. Utilizados adecuadamente, también nos muestran el milagro de la existencia física y nuestro lugar en ella. Podemos vivir en la vida física más sabia, más productiva y más felizmente, porque comenzamos a entender por qué estamos aquí, de forma individual y como sociedad. Los sentidos internos nos ayudan a usar aptitudes telepáticas. Por ejemplo, esto no quiere decir que siempre estaremos en aptitud de leer mentes. Quiere decir que en la familia, los negocios o los contactos sociales, intuitivamente nos percataremos de lo que la otra persona nos está diciendo. Sabremos qué hay detrás de las palabras. Nosotros mismos utilizaremos mejor las palabras para comunicar nuestros sentimientos internos, puesto que sabremos qué son esos sentimientos. No tendremos miedo de ellos ni sentiremos la necesidad de encubrirlos. En ocasiones podemos leer mente. Esto es muy parecido a lo que cuenta Patanjali en el último capítulo, si no recuerdo mal. Esas cosas extras. Igual que Seth. Patanjali dice, sí, eso va a aparecer. No tengáis duda, va a aparecer. Ahora, ese va a aparecer. ¿Qué vas a hacer con él? De repente vas a decir, ¡guau! Soy un lumbreras. Soy un avatar, vas a levitar delante de tus amigos en una cena, en un bar o en tu casa, con la silla y todo flotando. Vas a decirle a tus amigos, leo todas vuestras mentes. Vas a enviarle un mensaje telepático a una chica que te gusta y sabes que le va a recibir. No, para eso no vale. Va a ocurre, pero para eso no vale. Entonces, por eso es lo mismo de antes. La conciencia de tu vibración. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a llenar otra vez de gloria? Es que llevo 200 años meditando. Imagínate que alguien estuviera 200 años meditando. Es lo mismo. En ocasiones podemos leer mentes, aun cuando ese es un término popular y deja mucho que desear, pero para usar los sentidos internos adecuadamente, deben emplearse con suavidad, a menudo mezclando uno con el otro. A veces es difícil saber si estamos recibiendo información clarividente o telepática, por ejemplo. No es que eso importe. Usando los sentidos internos, simplemente incrementamos toda nuestra gama de percepciones. Yo lo digo de verdad. Yo no hubiese querido estar, no me interesa, pero, y también lo digo como un poco como de miedo, o del trabajo que eso significa, en el papel o en el cuerpo, por ejemplo, de María Sabina, de Doña Pachita, de Helen, la del curso de milagros, que de repente tenga una voz constante hasta que la entienda o empiece a hablar con ella, que me dice que ponte a escribir porque yo sinceramente, yo no quisiera estar en ese lugar, ¿eh? Debe ser un tema. Pero es que esto le pasa a mucha gente, ¿eh? Debe ser un temazo. Y hay mucha gente que no sabe, o sabemos, vamos a decir, ¿no? Entender esto y procesar esto. Se puede volver loca. Pasa, ¿eh? Pero es que lo mismo pasa con la psilocibina, por eso es complicado en el sentido de decir, vale, lo que he vivido aquí, ¿qué es? De repente podemos confundir las cosas. He hablado con Dios, Dios me ha hablado, me ha dado todas las respuestas, por ejemplo. Me ha marcado el camino hacia lo que tengo que hacer.
es todo un temita. Por eso te digo tantas veces, la meditación vale sí, ¿no? La psilocibina vale sí, ¿no? Por cierto, un amigo del canal, al que le tengo mucho aprecio, me ha preguntado si voy a hacer algún audio más acerca de la psilocibina, de los hongos. Y la verdad es que en principio no voy a hacer ninguno, no tengo nada nuevo que contar. Lo único que puedo contar es que yo sigo haciendo microdosis en tandas de 6 semanas. Estoy haciendo una secuencia que es 5 días sí, 2 no. Y lo que sí que puedo decir también es que me ayuda muchísimo, muchísimo. Tiene la sensación, esto me lo explicó mi hermano, me lo definió perfectamente y así creo que es. Me quita, me saca muchísima ansiedad, me la saca toda, por cierto. Este es el segundo año que empecé con lo de la psilocibina y las cosas han cambiado mucho y creo que para bien en mí. Tengo esa sensación. Han aumentado el número de sueños distintos a los que he tenido jamás. Percepciones y algunos estados, vamos a llamarlos paranormales, divertidos, que ya son familiares, que me pueden ocurrir en cualquier momento, como de repente un silencio absoluto, una conversación. La sensación del tiempo ha cambiado. No ha cambiado de forma cotidiana, pero sí ha cambiado y cambia en algunos momentos, lo conté el otro día. Y esto no quiere decir que no haya pasado por momentos de ansiedad, sí, pasado, de estar persiguiendo cosas, etc. Esto es lo que puedo contar. Cuando tenga algo más que contar, lo haré. De todas maneras, en el canal hay ya cerca de 30 o 32 vídeos acerca de la psilocibina. Continúo después de esta digresión. Cuando escribo lo anterior, estoy recogiendo información respecto de mi ambiente, pero difícilmente me di cuenta de que lo hago. Ciertamente no separo conscientemente los datos visuales y auditivos, a menos que me detenga a pensar en ellos, aunque sé que recibo la información a través de diferentes sentidos. Todos los sentidos físicos operan de inmediato para darnos un cuadro de la realidad. Usamos los sentidos internos de la misma manera, constantemente, mucho más abajo del nivel de nuestra observación consciente. Con objeto de explicarlos, debemos describirlos separadamente, aun cuando sus efectos se sienten de manera conjunta. Seth comenzó, y aquí vamos a entrar ya en tema, a enumerar estos sentidos internos y explicarlos, y lo hizo a partir de, nos cuenta Jane, de 1964. Jane nos cuenta en su relato, en el relato del material Seth, que han llevado tiempo para ellos aprender a usarlos. Así que vamos a ver una lista de estos sentidos internos y con algunas de sus descripciones. Uno de ellos es el tacto vibracional interno. Pensamos en los sentidos internos como sendas que conducen a una realidad interior. El primer sentido involucra percepción de una naturaleza directa, reconocimiento instantáneo a través de lo que únicamente puedo describir como tacto o percepción vibracional. Imaginemos a un hombre de pie en una calle típica con casas, prados y árboles. Este sentido le permitiría a él palpar las sensaciones básicas que siente cada uno de los árboles que lo rodean. Su conciencia se expandiría para contener la experiencia de lo que es ser árbol, uno cualquiera o todos los árboles. Sentiría la experiencia de ser cualquier cosa que prefiera ser dentro de su campo de observación. Gente, insectos, hojas de pasto, lo que sea. No perdería la conciencia de lo que era, pero percibiría estas sensaciones en alguna forma, en la misma manera que tú sientes ahora el calor y el frío. Esto es importante porque, por ejemplo, Krishnamurti cuenta una experiencia que él tiene en coche, donde de repente se da cuenta que es todo. Un coche, una rueda, un señor que está cambiando la rueda de un coche, absolutamente todo. Esto, por ejemplo, yo lo he sentido en la psilocibina, con el viaje de psilocibina, y fuera en un día normal, algún que otro día normal. Hay mucha gente que ha sentido esto, ¿eh? Sentir la pertenencia a todo y que puede ser cualquiera de estas cosas en condiciones normales.
es decir, sin haber tomado nada. Este sentido es muy parecido a la simpatía, pero mucho más vital. Seth dice que podemos experimentar estos sentidos internos en su plena intensidad ahora, debido a que nuestro sistema nervioso está preparado para desarrollar estos estímulos. Resulta difícil categorizar experiencias de este tipo, pero creo que está bien explicarlo como tacto vibracional interno. Y aquí nos va a poner un ejemplo, Jane. Cierta noche, mientras Bill y Peg Gallagher estaban de visita con nosotros, una vecina también se acercó a llamar a nuestra puerta. Polly era una mujer joven, de tipo más emocional, y me preguntó si yo podía recoger cualesquiera impresiones respecto a ella. Rechacé, alegando que estaba cansada. La verdad es que sentía que ella estaba sumamente cargada de una manera muy desagradable y yo no quise verme involucrada. Aparentemente mi curiosidad despertó lo mejor de mí. Cambié a mis sentidos internos para buscar qué era lo que estaba ocurriendo, pero sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. En el uso de los sentidos internos, como en cualquier otra cosa, tenemos que aprender a discriminar y a tener discreción. Casi al instante, vio a la joven retroceder a 1950. Como adolescente se encontraba en un hospital sufriendo los dolores de parto. Lo sentí allí, en mi propia sala de estar. La experiencia fue excepcionalmente vívida y el dolor sumamente real. Vi a una mujer, de mayor edad y a un joven en la sala del hospital y estuve capacitada para describirlos. Polly identificó a estas personas como su anterior esposo y su madre, pero negó tener un hijo, aun cuando dijo que una amiga suya tuvo una hija ilegítima ese mismo año. Al principio el dolor me atemorizó, de modo que simplemente exploté diciendo lo que ocurría. No tenía la intención de hacer que Polly se sintiera incómoda. Posteriormente me sentí tonta y molesta conmigo misma, preguntándome si el episodio del dolor era una especie de dramatización subconsciente. 2 años después, Polly abandonó la ciudad. Antes de partir me llamó para decirme que el episodio era absolutamente legítimo. El niño había sido suyo y mi descripción de la sala encajaba perfectamente con el cuarto del hospital. Naturalmente no quería que nadie supiese lo del bebé, que había sido entregado en adopción, y eso que había sido entregado en adopción, lo demás no importa. Ella había estado rumiando respecto al nacimiento la noche que nos visitó, porque acababa de tener noticias del padre de la criatura por primera vez en muchos años. Esa era la razón por la que fue a verla, a Jane. Probablemente esta es la razón del por qué me sintonicé con el episodio. En este caso usé el tacto vibracional interior para darme cuenta de sus sentimientos. Bueno, todos tenemos, o puede ser, no sé si todos. Yo tengo a alguien muy cercana a mí, mucho, que estas cosas le han pasado y le pasan. Potentísimas. Algunas parecen como de espionaje. Bueno, conozco a dos. Dos. Y estas cosas le pasan. Le han pasado en Estados Unidos, le han pasado en España. Interesantes. Y una de ellas, la más antigua, a través de unos amigos, que un hijo había desaparecido en unas condiciones un poco extrañas. El hijo vivía por Oriente Medio. No quiero dar más datos. Y bueno, esta persona vio un montón de cosas que luego, 2 años después, exactamente, o 3, después de contárselas lo que vio a su madre, fueron reales. La otra es más reciente, seguramente tiene algunas más.
Entonces, esto nos puede ocurrir. A mí no me ha ocurrido nunca, pero sí conozco gente que le ocurre. Así como si nada. Sinceramente, como si hubiese de repente se abre una pantalla en 3D y ves, y digo, así, es así, es muy divertido. El tacto vibracional interior. Y aquí nos habla de que eso existe y se puede aprender y usar. No obstante, por lo general, este primer sentido interno puede ser en extremo valioso y conduce a la expansión de la experiencia y a mayor comprensión y compasión. Usándolo como práctica y acierto, se puede palpar el elemento emocionalmente vivo de cualquier cosa, disfrutando de su vitalidad. No disminuye la individualidad y no implica invasión psíquica. No tenemos que ser mirones psíquicos, pero deberíamos usar estas aptitudes únicamente para ayudar a otros con el mismo gozo, con que usamos los músculos y los huesos. Esa es la recomendación que da Seth. El problema de esto, os voy a poner un ejemplo, a ver cómo lo pongo, de esto que acabo de contar anteriormente, es que, por ejemplo, esta persona que os cuento se toma yo le doy un cuarto de psilocibina de un hongo, un cuarto, ni siquiera medio gramo, 300 miligramos. Se va a meditar. Yo estoy pendiente. Y si le hace falta algo, no tiene por qué hacer ningún efecto. No tiene por qué hacer ningún efecto esas cantidades. El caso es que le hace efecto, un efecto sedante, relajado, como de que pesas mucho, tipo anestesia, y se pega un viajecito de 3 horas, así, tumbada, despierta, y cuando se levanta totalmente plena, satisfecha, relajada, porque es lo que tiene la psilocibina, las salidas son magníficas. Dice, me acaba de pasar esto, y a ver cómo cuento esto sin implicar a nadie. Me cuenta que hay una persona que está en esa casa, no es que vive ahí, pero que trabaja por ahí, y la ha observado, que está triste, muy triste, y que tiene un asunto que no ha resuelto en su vida y que tiene que ver con un aborto, un niño que perdió. Entonces, lo cuenta y dice, ¿y ahora yo qué hago con esto? Entonces, como es una persona con la que tengo muchísima confianza, digo, pues yo lo sé, pero es que esto es una película, porque, como está contando aquí Jane, ¿qué haces con esto? Si el otro no te ha preguntado, la otra no te ha preguntado, si te ha llegado así de chirimbola, y puedes decírselo, pero ¿qué haces con esto? Bueno, parece ser que es real. Parece ser no, era real. Dando vueltas, para no ir directo al grano, pues era real. Entonces, estas cosas que se pueden entrenar, es importante lo que dice, no tenemos que ser mirones psíquicos. Estas cosas están bien que las sepamos, no las utilizamos. ¿Para qué? Para muchas cosas, saber dónde estamos, qué ocurre, para poder ayudar, pero con atención y con cuidado. Vamos ahora a otro, que es el tiempo psicológico. El tiempo psicológico es una senda que tiene la intención de proporcionar una fácil ruta de acceso al mundo interior, al exterior y de regreso, aun cuando no lo uses como tal. El tiempo psicológico originalmente permitió al hombre vivir en los mundos interiores y exteriores con relativa facilidad. Cuando se progresa en él, se es capaz de descansar dentro de su marco mientras está despierto conscientemente. Agrega duración a tu tiempo normal y desde su marco verás que el tiempo físico es como un sueño, como alguna vez pensaste que era el tiempo interior. Descubrirás todos tus yos atisbando hacia adentro y hacia afuera simultáneamente y sabrás que todas las divisiones son puras ilusiones. Yo creo que muchos hemos vivido el tiempo psicológico. El ejemplo del otro día, o que contó aquí, un viaje de 9 horas que lo haces en 45 minutos. Yo tuve un viaje de 1 hora
que lo hice 15 minutos. Así, no tengo por qué. No es la primera vez que me pasa. No pasa nada. Lo único que pasa es que te mueres de la risa. Porque cuando llegas a tu casa, miras y dices, pero se han pasado 15 minutos. Ni te da miedo, simplemente te quedas en shock. Es un shock divertido, la verdad. A mí me gusta, es una pasada porque digo, hostias, quiero más. ¿Dónde estoy? Sí, es la pregunta que hace uno. Te mueres. Y a mí me muere la risa. En verdad, con la práctica, el tiempo psicológico conduce al desarrollo de los demás sentidos internos. En el tiempo psicológico, como nosotros lo llamamos, tú simplemente giras tu foco de atención al interior. También puedes acostarte y cerrar los ojos. Imagínate que existe un mundo interior tan vívido y real como el físico. Apaga tus sentidos físicos uno a uno. Luego imagina que los sentidos internos tienen otro juego de cuadrantes. Imagínate enciéndelos. Esto es una forma de empezar. Repito, apagar tus sentidos físicos. Y es gracioso porque es así como se siente. Cuando es como un blackout, por lo menos es lo que he contado antes. Luego hay otro sentido psicológico del tiempo cuando tienes psilocibina, que es otra cosa, que tiene mucho que ver con esto. Tú no percibes de la misma manera que cuando percibes físicamente, pues tacto, olor. No, es otra cosa. Es como percibir desde otro lugar. Es como no, es. Eso con la psilocibina. Pero fuera de la psilocibina, en entornos naturales, tú lo que eres consciente es cuando de repente haces clic y dices, coño, aquí he tenido como un blackout. No es que sea un blackout, un apagón, no es un apagón. Pero sí que es un tiempo que no eres consciente de que ha pasado, de que no ha pasado una hora, de que ha pasado 15 minutos. Reales, no es que me lo estoy inventando, reales. No es una percepción, es que es real, es real. No siento que ha pasado 15 minutos, pero han pasado 5. No, es que es real en el reloj, es real. Y dices, ¿dónde estaba? ¿Qué ha ocurrido? ¿He volado? Sí, esas cosas me las he preguntado. ¿He sido visible a los demás? Por cierto, esto, todas las veces que me ha pasado solo, sin nadie. Puedes permanecer tranquilamente recostado y concentrarte, por ejemplo, en una pantalla oscura, hasta que en ella aparecen imágenes o luces. No te concentres en preocupaciones o trivialidades cotidianas que puedan surgir tan pronto como bloquees y hagas a un lado las distracciones físicas. Si tales pensamientos te llegan al primer plano de atención, entonces no estás listo para proceder. Primero debes deshacerte de ellos. Puesto que no podemos concentrarnos plenamente en dos cosas a la vez, puedes enfocar tu atención de nuevo en la pantalla o en alguna visión imaginaria. Esto hará desaparecer las molestas preocupaciones. O bien puedes pretender que las preocupaciones por sí mismas tienen imágenes y luego verlas cómo se desvanecen y se van. En cierto momento te sentirás alerta y consciente, pero sumamente ligero. Dentro de tu mente puedes ver luces brillantes, puedes escuchar sonidos o voces. Algunas de ellas pueden ser mensajes telepáticos o clarividentes y otros tal vez sean simplemente cuadros subconscientes. Conforme practiques, aprenderás a distinguir uno de otro. Gradualmente, conforme progreses, te sentirás separado del tiempo como lo conocemos durante el ejercicio. Tal vez goces de diversos tipos de experiencias subjetivas, desde episodios extrasensoriales hasta simples periodos de inspiración y dirección. Yo a veces disfruto de viajes fuera del cuerpo, por ejemplo, durante el tiempo psicológico, nos cuenta Jane. Este sentido se traduce en relajamiento, descanso y paz. Puede usarse de muchas maneras y para diferentes propósitos. La mayoría de mis estudiantes ahora utilizan este sentido perfectamente bien y lo usan como preliminar de otras experiencias. De nuevo, la pregunta que has de hacerte es, ¿lo estoy haciendo por ocio? Es que ese es el tema. Yo no sé
este tema en particular, el tipo psicológico, ¿qué hacer con él? ¿Qué utilidad le puedo dar? Seth nos dice que a través de ahí podremos llegar a otros parámetros vibracionales más altos que nos harán entender un montón de cosas. De acuerdo. Yo todavía no he llegado ahí. Ya sé lo que es eso. Bueno, yo como muchos de vosotros. ¿Qué hago con eso? Es un espacio que es especial, porque, por lo menos los que yo he vivido, son espacios de bienestar, de amor. No hay nada malo, nada malo, no existe nada malo, no hay ninguna energía incómoda, al revés, es todo una energía de pertenencia, de esencia. El contraste en nuestra mente y lo que nos produce shock es el hecho de decir, esto no es posible en lo físico, pero tú lo acabas de vivir. Es que es una especie de meditación. Yo creo que la gente que medita bien puede llegar a estas cosas. Vamos a otro tema que tiene que ver con la percepción del pasado, del presente y del futuro, que ya dije el otro día, lo contó Seth, que están cambiando todo el tiempo. Y el pasado está cambiando todo el tiempo. Y el futuro también. Y esto es lo que hemos de entender. Y lo cambiamos desde el presente. Un yo que puede estar actuando ya en el futuro. Un yo que está transformando el pasado. Porque no es lineal. Lineal es en la física clásica. Pero se nos cuenta que no es lineal. ¿Y qué es no es lineal? En la física cuántica es donde no es lineal. Esto también nos lleva a otro lugar muy interesante que tiene que ver con, yo creo que tiene que ver con estas curaciones que se dan, por ejemplo, Doña Pachita y tantos otros que hay no reconocidos a nivel mundial, que pueden hacer esas cosas que hacían. La ciencia no lo acepta. Yo, que creo en esto también, si os digo la verdad, diría, hostia, pues me gustaría verlo, ¿no? Y cuando digo me gustaría verlo es porque incorporo una duda. Y sí, no la puedo negar. Había un señor, se llamaba Dr. Kahn. Tengo varios amigos, esto hace mucho tiempo, 30 años por lo menos, uy, un poquito más también. ¿30? Sí, 30. Que fueron a verlo a Málaga, en Marbella, porque curaba también de esta manera. Nunca más lo volví a ver. Pero 3 personas de mi entorno, de mi entorno, amigos míos, fueron. El descubrimiento de estos poderes está en nosotros. Nunca los hemos desarrollado. Hemos de estar atentos, y con esto voy a empezar ya el final de este capítulo, a ellos. Hemos de estar atentos a si queremos desarrollarlos, porque ya sabéis, como he contado antes, que hay momentos difíciles y te pasan cosas, o si te metes en ciertas cosas, hay que estar atento, muy atento. Yo, por ejemplo, lo quería contar antes y se me ha olvidado, cuando hice el primer viaje de psilocibina y empecé a sentir cosas, yo me puse normas y dije, a ver, amigos, os lo voy a explicar, así como lo estoy contando. Cuando ya empezaba a haber cosas, pasaban muchas cosas, empezaban a pasar cosas. Y di una orden para protegerme. Y tenéis el derecho a protegeros. No pasa nada. Todo es tan amplio que puede ocurrir como queráis. Y dije, yo no quiero ver a ningún ente, persona, avatar o lo que sea
que se me aparezca. Con los ojos cerrados será, ¿eh? O con los ojos abiertos puede ser también, pero la experiencia con psilocibina se vive mejor con los ojos cerrados, es la parte interior. La otra tiene puntos que son puntazos, ¿no? Una cabeza de elefante en un árbol, 1000 cosas. Los que les habéis hecho ya sabéis de qué hablo. Dije, no quiero ver a nadie ni que se me aparezca nadie. El mensaje que me tengáis que dar, si es que me tenéis que dar alguno, o que yo me tengo que dar, me da lo mismo, me lo podéis dar por telepatía, que llegue a mi cabeza. No necesito ver a nadie. Ese fue el primero. Y el primero no apareció nadie. Y los mensajes llegaron. Y sí. No es que tú controles absolutamente lo que te va a ocurrir o te ocurre en un viaje de psilocibina, no, pero sí que hay cosas que tú puedes preordenar. Yo mi tercer viaje, que fue el divertido, me quise pasar de listo, muy listo, más listo que Calisto, ya estaba avisado, no vuelvas a hacerlo, así literalmente, no te hace falta más. No te hace falta más, amigos. Es que es así, no me hace falta más, me lo dijo así. O me lo dije así, me da lo mismo. Pero yo insistí. Entonces me hizo ver. Qué viajazo. Más luego otras preguntas. Y en el segundo viaje sí que vi cosas. Pero tú puedes ponerte límites y debes estar atento. Imagínate, porque de repente te empiezan a aparecer cosas y te puedes pegar un susto que te cagas. Y sí, te puede agarrar mal. Te puede agarrar mal. Hay que protegerse, pero sin miedo. Sin miedo, y procesas poco a poco lo que te está pasando. Si tú te tomas una pastillita, de repente tienes una visión que dice, estoy loco, estoy loca, ¿qué pasa? Tengo que ir al psiquiatra. Tranquilo, no pasa nada. Vas apretando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y si quieres, y si no quieres, puedes decir no quiero, sabiendo que eso existe. Tienes el derecho de decir no quiero, porque ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo tienes? ¿Cuál es el mensaje que te está dando? Esto es lo importante. ¿Qué hago yo con esto? No sé, soy Nostradamus, pues soy Nostradamus. El Nostradamus de tu barrio, me da lo mismo. ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué veo? No paro de verlo. ¿Lo quiero escribir? Tienes la facultad de elegir. Tú tienes la facultad de elegir. ¿Voy a escribir? Pues lo escribo y lo quiero contar. Vale. ¿Me sirve para desarrollar mi conciencia, para entender mis cosas, para tener una vida más feliz, para poder hacer más feliz a la gente, para poder parar mis pensamientos? ¡Ole! A eso, perfecto. No tener miedo. Porque hay gente que las pasa putas, reputas con esto. Que tiene visiones oscuras, que no para de ver demonios, que no para de ver infiernos, que no para de ver muertos vivientes todos en el plano jodido. Jodido. ¿Para qué? No tener miedo a preguntar. Vale, no paran de venirme espíritus aquí, espíritus así que están medio jodidos por... Vale, ¿para qué quiero yo esto? A ver, tronco. Sí, pero escucha, lo estoy contando así un poco a lo burro, pero es que lo podéis hacer así. A ver, tronco, ¿qué te pasa? Sí, con el espíritu o los espíritus, ¿qué te pasa? ¿Qué coño quieres? ¿Qué me quieres contar? ¿Para qué quieres enseñarme esto? No tener vergüenza. No tener ningún miedo, que puede dar miedo. No tener miedo. Así, ¿para qué me quieres enseñar esto? ¿Qué misión tiene esto? ¿Por qué quieres que haga algo? ¿Me estás pidiendo algo? Y tú tienes la libertad de decirle, pues mira, amigo, amiga, ente, lo que sea. No. ¿Cómo? No quiero. No lo voy a hacer. ¿Cómo? No. Igual que la vida real. Y es importante porque yo sé que algunos de vosotros en este canal que habéis contado alguna cosita, prudentemente, estas cosas os pasan. Con calma. Tratarlo como si fuese algo cotidiano. Y pregúntate, ¿para qué quiero yo esto? ¿Para qué quiero yo esto? ¿Qué uso le voy a dar a esto? No lo quiero más, lo quiero más. Me está molestando.
me está dando paz. En los viajes de psilocibina y los de DMT pueden aparecer personajes que son ficticios. Gente que además te dicen cómo es, que te empiezan a hacer la misma pregunta hoy y otra vez, que parece que son visiones, y hostia, acabo de ver un marciano, lo que sea, y a lo mejor es una tontería, es una distracción mental, que te pueden entretener mucho. Te pones a tocar los cojones. Tengo un amigo que me contaba que en su primer viaje de repente empezaban a aparecer unas sombras y decía, hostia puta, ¿qué es eso? Pero como es una máquina, porque es una máquina este tío, es una máquina. Y entonces abrió los ojos y decía, puff, en pleno viaje. ¿Y entonces qué hizo? A esto me refiero. No, voy a volver a cerrar los ojos. Y cuando vuelva a ver la sombrita, la voy a dejar venir. Vamos, sombri, ven para acá. Y entonces la sombra se acercaba y cuando llegaba con los ojos cerrados a estar frente a frente a ella, hacía puff y desaparecía. Sus miedos, lo mismo. En uno de los viajes de psilocibina, el último, el que fue que tuve la guerra de Troya, hubo un momento en el viaje, y tú eres consciente en ese viaje, y eso se te va a respetar porque es muy potente. Hay cosas de las que no te vas a salvar, así de claro. Suelta, y yo no quería soltar. Suelta, y no quería soltar, que son de aprendizaje. Y luego hay otras partes, hay otros mundos. En ese mismo viaje que sí te puedes salvar y puedes decir no. Digo que no. En uno de esos momentos que en los que estaba más con un estado, un estado, no era de miedo, era de ansiedad potente de lo que me estaba pasando. A la derecha y al fondo, de repente apareció una cosa oscura y era una puerta, y cuando la percibí, yo la percibí como tal y dije, yo ahí no entro. Y no entré, y no me impuso nada, y no entré. Dije, yo, esa zona no es mi zona, no es mi zona. Y eso seguro que ahí había tela, seguro. No era mi zona. Fuera. Esta es la manera en que yo entiendo que tenemos que enfrentarnos a estas cosas. Pues sí, a muchos nos pasa. Yo hay días que estoy por la casa y que hablo con no sé con quién, pero así, pam, 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 como estuvieran por aquí, así. Yo pido que no se me aparezcan porque no tengo ganas de verlo a nadie, así, no me apetece que me pille de sopetón. Luego sí lo digo, pero sí que hablo en el coche. Y hay otros días que estoy medio, digo, uff. No es que sea miedo, pero que no tengo ganas. Y lo que trato de hacer, lo que hago es tener conversaciones, mirar, un término práctico, productivas. ¿Para qué? ¿De qué? Yo siempre digo, ayúdame a entender. Ábreme los ojos. Ayúdame, si me tienes que ayudar a algo, explícame algo, en un sueño, si quieres. Hasta una tirada de cartas, me da lo mismo. Déjame ver, enséñame a ver desde un lado bueno siempre. No tener miedo, preguntar. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Os dejo con este audio de hoy. Mañana más. He acabado de momento con Jane Roberts. Me ha fascinado esta autora, me fascina. Me ha fascinado tanto que me la he guardado ahí para sacar más cositas. Cuidaros mucho, que tengáis un excelente día. Chao.